sí que puedes Bowman cantar y era, bailar. además de Todo gran el mundo actor, puede. un consumado Bueno, bailarín, son gruñones y pesimistas, como quiso de acuerdo, demostrarnos en pero esta el resto escena sí, con el sobre ratón todo Jerry. los que tienen el corazón grande y son felices. Vamos, intenta ser feliz. Will you try? If you show me, I'll show you. I'll try. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy. También se quitaría el gusanillo comiéndose una magnífica hamburguesa en Pulp Fiction. Sus dotes camaleónicas no permitían distinguirle fácilmente de Samuel L. Jackson. Hamburguesas con queso. No, ¿de dónde son? ¿De McDonald's, de Wendy's, de Burger King? ¿De dónde? La gran hamburguesa cajuna. La gran hamburguesa cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído decir que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Pero hasta ahora no he podido probar nunca ninguna. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Sí, es realmente sabrosa. Yo estaba un día viendo una vez más la película y veo un tío que no era Samuel. Lo hacía bien, pero no era Samuel. Estoy indignado y lo digo públicamente. Ese tío es un jodido bastardo, pero me gusta su estilo. Solemos recordarlo con Samuel en nuestras juergas, pero él a veces se molesta. Su pasión por Ed Wood le llevó incluso a emular a este en cuanto a travestismo, llegando a dar la réplica al mismísimo John Travolta, merced a su espléndida voz. Summer dreams ripped at seams, but the summer Cuando vi lo de Gris, me quedé sin palabras, con lo guapa que estaba Olivia. Solo espero que alguien en el mundo guarde una copia intacta de la cinta. Al no poder hacer frente a la espectacular escalada de popularidad de Bowman, las grandes productoras decidieron sacar tajada y reeditaron muchos de sus títulos con el nuevo protagonista. Se renovaron también los carteles de las películas e incluso se reestrenaron en las salas de todo el mundo. A su vez, y paralelamente, empresas como Sony, Philips o Toshiba iniciaron el desarrollo de un nuevo formato que significaría el fin del VHS y también el de la era Bowman. Un soporte óptico y mucho más difícil de alterar. Nacería el DVD. En Hollywood el ambiente de controversia era enorme. La presión del gran público decidía una vez más, y tras dedicarle una merecida estrella en el Paseo de la Fama, Bowman fue invitado a la gala de los Oscar, ceremonia para la que recibió 10 nominaciones. James copó él solo las 5 nominaciones a actor secundario y también las 5 para actor principal. Había aparecido en las mejores películas del año y ningún miembro de la Academia había tenido tiempo de ver los films con los actores originales. James Bowman in Pulp Fiction. Por supuesto, Bowman ganó los 2 Oscars. España, el mismo país que vio nacer a Bowman, también fue en el que se inició su fin. Fue en un pequeño pueblo del sur donde algunos habitantes tenían la extraña afición de guardar sus cintas en los congeladores. Nosotros guardamos las películas en el congelador porque el armario nos salía muy caro y este nos tocó en el precio justo. Las cintas que habían permanecido a bajas temperaturas no habían sufrido daño alguno a las radiaciones, telepatía, telequinesia o lo que fuere que Bowman hubiera hecho para manipularlas. Siempre presuntamente, claro. En Alaska mucha gente dejó de cazar focas y osos para montar videoclubs. Las permanentes bajas temperaturas de la zona permitieron encontrar cientos de copias no modificadas en versión original. Fue el negocio del siglo para los lugareños. Las grandes productoras pagaron millonadas a los excazadores de focas árticos. Años después, la población de focas en Alaska se cuadruplicaría,
siendo esto un riesgo para el equilibrio del ecosistema y provocando una gran matanza ilegal por parte de organizaciones como Greenpeace. Los detractores de Bowman estaban recuperando el terreno perdido, los actores recuperaban sus trabajos y James recibía cada vez más amenazas. La policía consiguió finalmente una orden judicial para registrar su domicilio y llevarlo a la cárcel, pero solo encontraron unos recortes en la pared y un cuaderno en el que James tenía apuntadas recetas de cocina brasileña. Un grupo de especialistas en psiquiatría fueron nombrados para determinar si Bowman era realmente un enfermo mental. Sí. Tras meses en la cárcel, finalmente se celebró el juicio, uno de los de mayor repercusión de toda la historia. El juicio duró 6 intensos meses. A pesar de ello, el llamado rompecabezas Bowman no logró esclarecerse y el acusado salió libre de todos los cargos. Tras la sentencia favorable y ante una gran expectación y tumulto de medios, un granjero llamado Douglas Rain asesinaba con 2 disparos a James Bowman. Poco después, el propio Rain aparecía acribillado a tiros en un barrio marginal de Marsella. Su papel de comparsa estaba fuera de toda duda. Nadie supo nunca cómo ni por qué Bowman hizo lo que hizo. Nunca se supo si fue una oscura operación de marketing de las grandes productoras para reactivar la economía de la propia industria cinematográfica. Tampoco si existía malicia alguna en sus acciones, o solo lo hacía por pura diversión. El desprecio que recibió durante su juventud se transformó en la mayor controversia de finales del siglo XX. Afán de protagonismo o simples ganas de sentirse querido. Creador o destructor. Víctima o verdugo. Carne o pescado. Son preguntas que nuestro protagonista nos dejó sin responder, y solo el tiempo nos dirá quién fue realmente James Bowman.